Francisco Fugloger, destacado naturópata, director de ONG Naturópatas de Chile y del Instituto de Medicina Natural, con más de 15 años de experiencia y tradición familiar en medicina natural, homeopatía, iridología y lagrimaterapia. Hoy descubriremos el asombroso mundo de la iridología, donde los ojos se convierten en una ventana hacia tu verdadero ser. Te sumergirás en el estudio del color y los signos del iris, revelando tu genética y predisposiciones hereditarias. Le damos la bienvenida y agradecemos a Francisco esta gran oportunidad de despertar el poder de nuestros ojos y descubrir una salud óptima. Bueno, antes que todo, estoy muy contento de volver a estar en estos escenarios. Tuve el agrado de compartir el año pasado, en 2019, una charla de microbiota intestinal. Hoy en día, me presento, mi nombre es Francisco Fugloger, soy naturópata, director del Instituto de Medicina Natural, director también de la ONG Naturópatas para Chile, quienes contamos con el apoyo del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, la Federación Mundial de Naturopatía y la institución colegial FENAL. Hoy en día, la naturopatía juega un rol tremendamente importante en el autoconocimiento y en la toma de conciencia de las decisiones que nosotros tomamos día a día. ¿Ya? Y la ideología pasa a ser una herramienta tremendamente fundamental de nuestra profesión. Hoy en día, la ideología que por parte de la ciencia es considerada como una pseudociencia, realmente no es así. Yo siempre digo es porque no saben dónde está la ciencia, no saben dónde buscar o quiénes son los precursores que se han dedicado a estudiar esto por más de 200 años y que en el fondo es algo tan instintivo como mirarnos a los ojos y saber cómo están nuestros seres queridos por una mirada simplemente. Iridología conoce el universo dentro de tus ojos, lo que nos invita es a tomar esa conciencia de que por medio de nuestra observación del iris vamos a entender la genética, la que traemos. Nuestros ojos es lo que nos legó 50% padre, 50% madre, pero 50% del linaje del padre y el 50% del linaje de la madre, y nos va a mostrar lo que es el futuro, nuestras predisposiciones, porque en el fondo, si traemos una genética, hay una predisposición. Y eso es lo interesante, porque hoy en día lo más importante es la medicina preventiva. Lamentablemente la gente llega a la consulta cuando ya están enfermos. Y la idea es que tomemos conciencia que la salud tiene que ser preventiva. Y la iridología nos enseña eso. ¿No está funcionando el... Ahí sí, ahí sí. Bueno, esta tarde vamos a hablar del lado más poético y romántico de la iridología. Toda la parte técnica la podemos ver en los diplomados. En el instituto hacemos diplomados de iridología de distintas temáticas y ahí donde se estudia técnicamente toda la parte científica, anatómica. Pero lo importante que hoy día, si vamos a hablar de esta parte romántica, es que nos conectemos con el universo y nuestro espíritu mismo por medio de los ojos. Entonces, existe una ley natural. Existe una ley natural que, bueno, muchos quizás han escuchado hablar del Kybalión, ya las leyes de la naturaleza. Existe una ley que es la ley de correspondencia, que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Nosotros somos parte del universo, somos parte de las estrellas, estamos creados por los mismos componentes que está creada la Tierra. Entonces hay que comprender que somos parte de ese universo y como es en la Tierra, es dentro de nosotros. Entonces, como podemos ver, cuando miramos el iris, podemos observar que podemos observarlo hacia nosotros mismos, hacia el interior. Entonces, esta ley de correspondencia nos va a enseñar de que por medio del iris y la interpretación del ojo, vamos a poder conocernos más profundamente. ¿Algo le pasa a ustedes? Ahí parece que ya conectó bien. Entonces, como estamos hablando de una parte más
romántica de la ideología, quise traer algunas citas. Ya en este caso cito a Leonardo da Vinci, que dice: aprende a ver, date cuenta que todo conecta con todo lo demás. Entonces, es lo mismo, los seres humanos estamos conectados con todo el universo. Existe lo que se conoce la asignatura corporal en la medicina natural, es donde nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, las huellas dactilares son las mismas huellas de un árbol, ¿ya? Entonces, eso nos quiere decir que estamos en conexión con esa naturaleza. Cito a este señor Albert Einstein, donde dice: mira profundamente la naturaleza y entonces entenderás todo mejor. Y eso es la ideología, es mirar profundamente en nuestra naturaleza, en nuestra genética, en lo que nosotros traemos y arraigamos de la vida, ¿ya? Vamos a entender algunas cosas porque por qué el ojo también tiene una relevancia muy importante. Fíjense cómo no va a ser maravilloso. Miren este iris, es algo hermoso, y los ojos es eso, es la conexión con el reino de lo creativo, con el reino de las matemáticas, donde todo lo explica. Y Galileo Galilei decía: el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Hoy en día vemos como hay expositores sobre la geometría sagrada, uno prende Gaia y ve los documentales que son tremendamente importantes, y nosotros somos parte de ese todo, somos fractales del universo, y nuestro iris es un fractal de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros podemos acceder a ello, vamos a ver que estamos en sintonía, y eso es lo que busca la ideología, que cuando empezamos a ver que, como en la foto anterior, hay ciertas pigmentaciones, ¿cierto?, que estas son añadidas con el tiempo, vamos a entender que ese es el medio ambiente que le estamos incorporando a esa genética. Entonces esto nos está dando una alerta, ¿entiendes? Citamos a Pitágoras y dice: la geometría es el conocimiento de lo eternamente existente. El ojo es un círculo perfecto, como son las estrellas, como son las células, como son cada parte de nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué es la ideología? Como bien les decía, la ideología es una herramienta tremendamente importante para la medicina natural. Recién conversaba con mi estimado amigo Abel, colega, y él me decía que en el fondo, Francisco, date cuenta, ¿qué pasa si en el futuro hay una catástrofe? Vamos a tener un método de diagnóstico que vamos a poder evaluar si, por ejemplo, ya no hay más luz, si no hay maquinaria, si no hay... Entonces vamos a poder establecer por medio del ojo un examen y vamos a poder quizás orientar a esas personas. Si aquí nosotros no buscamos sanar, sino que buscamos la toma de la conciencia con lo que yo tengo, con mi genética, y qué hago con ella. Y qué hago con ella para el futuro, porque también es muy importante comprender que esta genética tiene una constitución y qué es lo que yo hago con ella y qué le lego a mis descendientes, a nuestros hijos. Eso es lo importante. Bueno, aquí el doctor Jacques Guidoni, francés, dice que la ideología es un método de diagnóstico que busca determinar, mediante el examen del iris, el origen y la naturaleza de las dolencias orgánicas en correspondencia con los órganos del cuerpo. Yo digo que la ideología es una ciencia, pero también es un arte de la observación, porque al ser humano, cuando entra, o la persona, o el consultante, o paciente, entra a la consulta, no solo miramos su iris, sino que miramos sus ojos, miramos su rostro, su caminar, su desplante. Bien sabemos que el 95% de la comunicación es no verbal. Y una mirada dice todo. Una persona que ya va con los ojos cabizbajos, o va con ojeras, o va con el semblante más pálido, sabemos que son ya signos que nos están demostrando. Los ojos son tremendamente importantes. En el mundo de la microbiota intestinal, hace 4 años atrás, yo hablaba de que hoy día se dice que de hecho este segundo cerebro en realidad es el primero. Después de unas cianobacterias, ya como temas más técnicos, habían ciertos tubos digestivos. Y esos tubos digestivos, claro, me dice: oye, pero si el primero fue un tubo digestivo, y después hubieron células que gracias a los rayos ultravioleta empezaron a crearse un órgano como el ojo. Y el ojo podríamos decir que es un órgano que hizo evolucionar los seres, literalmente. Y bien sabemos hoy en día que los ojos son los que están conectados con el sistema límbico, y cuando se habla de la teoría, no sé si han escuchado alguna vez, el cerebro triuno,
donde hay una evolución de millones de años desde un cerebro reptiliano a un cerebro biológico hasta el neocórtex del ser humano. Hay que entender que también si hay un contexto espiritual, lógicamente que se acepta. Pero desde el punto de vista como de la biología, entendemos que el ojo fue lo que hizo evolucionar a los seres. Pero no solo eso, sino que también está la parte poética. La medicina china bien sabe que cuando una persona tiene problemas en su ojo, puede ser que el hígado esté en algún desequilibrio. Técnicamente y por medio de signos podemos entender cuando hay una ictericia, la esclerótica se pone amarilla. Ahí ya podemos ver esa relación con los ojos. Sin embargo, bien sabemos que el hígado es quien filtra las toxinas. Y a nivel emocional, ¿qué es lo más tóxico? El odio y todo lo que emana de esas emociones, porque es lo contrario al amor. ¿Y qué es parte del equilibrio? Si no hay que negarlo, porque no tiene que haber esa resistencia como a la enfermedad. Resisto a la enfermedad y en el fondo estoy haciendo presión a ello. Entonces, los chinos decían que cuando una persona se enoja, saca sus ojos. Sin embargo, también en la mirada de un niño podemos ver ese hambre de conocimiento, de poder expandirse al mundo. Entonces, como bien dice acá el doctor Bernard Jensen, uno de los ideólogos más importantes de Estados Unidos, que fue quien mantuvo en alto la bandera después de los problemas de la guerra, donde la comunicación no fue tan eficiente, porque hay que decir de alguna manera que la cuna de la medicina, de la ideología como tal, está en Europa. Pero, como bien dice, una mirada dice más que 1000 palabras. Y ahora quiero hacerlos a ustedes interactuar. Quiero que escojan a una persona que está al lado y la miren 5 minutos a sus ojos. Es una persona que quizás es extraña, pero recuerden, estamos todos unidos. ¿Ya? Y quiero ver qué pasa en sus corazones, sus sentimientos. Si tiene una persona que ama, vamos a ver qué pasa. Por favor, 5 segundos y mírense. Bueno, 5 minutos no, 5 segundos. Como quieran. Bien, quiero felicitar a esa pareja que se están mirando y miren cómo se ríen. Miren, se enamoraron. De nuevo. Y eso es, ¿cómo fue su experiencia? Miren, si yo también cómo se hace su ojito. Y eso es lo importante, que al final una mirada dice más que 1000 palabras. Y bien lo sabemos, antiguamente la mirada era de como un látigo y tú tenías que pararte en la mesa y te ibas, ¿cierto? Pero también con esa mirada podemos dar amor. Y lamentablemente eso es lo que nos falta en el ser humano. Y esa es la conexión con los universos. Somos seres que somos de una misma raza o especie, como se dice. Pero también hay que pensar que muchas veces cuando nos alejamos de esa mirada fría o desdeñosa de otra persona, también podemos mirar al lado y tenemos la mirada de un perro, un pájaro, que también nos habla. O sea, de hecho, cuando le hablaba de que los ojos son parte del sistema límbico, son parte de los mamíferos, que es lo que nos conecta con la manada, con la mamá, la amamantar, oxitocina, y si podemos entrar en un mundo de que realmente están en conexión con ese lado constructivo de la naturaleza y amoroso. El iris, bueno, el iris al igual que el ojo, en su conjunto, es el órgano expuesto al universo más complejo después del cerebro. O sea, literalmente el iris, el ojo es una proyección del cerebro y el iris, como bien sabemos, es la ventana a este universo. Técnicamente, la huella dactilar posee alrededor de 50 características que la hacen única y que hacen única a cada uno de nosotros. Pero hoy en día la biometría ocular dice que alrededor de 250 características están en el ojo. De ahí la relevancia. Se sabe que la India tiene por biometría ocular
registrada el 70% de su población. O sea, 1.000 millones de personas. Hay personas que dicen, oye, pero esto puede ser descabellado. Claro, uno le puede dar la connotación que quiera, pero sirve para la seguridad, escolaridad, y una de las cosas más importantes para nosotros es la salud. Ya se sabe que ciertos pigmentos que son rojizos, ya pigmentos que son café, que van a tener una influencia, por ejemplo, en el futuro de la diabetes. Entonces, lógicamente, son países que están más evolucionados y que comprenden ello, y que lógicamente van a pesquisar a estas personas y hacer una orientación en el estilo de vida más saludable para que esto no suceda. Si se dan cuenta, nosotros lleváramos esta herramienta a la medicina, sería esto muy distinto. Entonces, lo importante es comprender eso, que cada ojo, de hecho, nuestros dos ojos son uno distinto al otro, ¿ya? Técnicamente, el ojo, estas fibras están constituidas con fibras de colágeno, pero también en el centro tenemos un músculo constrictor de la pupila, y a lo largo tenemos otros músculos dilatadores de la pupila, y que hace que toda esta conexión de sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, esté en conexión directa con nuestro sistema nervioso, hipotálamo, o sea, nervios ópticos, hipotálamo, médula espinal y con todo el organismo. Además de también que se sabe que el iris es el órgano que más perfusión de sangre tiene por minuto. Entonces son todos componentes que a la larga van a estar, esta pigmentación que nosotros vemos acá, no toda, hay algunas pigmentaciones que se le llaman zonas que vienen como en la genética, como un lunar, pero mucha de esta pigmentación, por eso sería fantástico que nosotros miráramos el iris desde chiquitito, porque yo siempre les explico a mis alumnos, muchas veces es difícil saber qué es lo que hay para atrás, porque la foto que estamos tomando del iris que estamos viendo, lo estamos viendo recién, no tenemos, pero cuando hay ciertas pigmentaciones que ya sabemos que han sido acumulativas, porque eso es lo que nos enseñó la biometría ocular, de que el iris no cambia. Y como toda ciencia, esto avanzó. Porque antiguamente decía Jensen que el iris se rompía el tejido y si se sanaba la persona se recuperaba el tejido. No fue así. Se entiende porque no había la tecnología que hoy en día hay. Hoy día la biometría ocular dice que el tejido compacto, este tejido compacto no cambia. A menos que haya habido un accidente o algo, pero lo que sí va cambiando es lo acumulativo, las pigmentaciones que nos van a hablar de los desórdenes metabólicos, cuál es el órgano que se está afectando más, o dónde se está produciendo el problema. Lo que les mencionaba, aquí podemos ver mediante una ilustración la conexión que tenemos por medio del iris a todo nuestro sistema nervioso. Pero no solo eso, sino que también por medio, recordemos, y ahí es donde yo empiezo a relacionar, estas son cosas que ni siquiera lo he visto en los libros, pero por ejemplo, si nosotros miramos, toda esa es la zona digestiva, toda esta pigmentación viene producto de nuestro sistema digestivo literal. Se sabe que el 60% de los metabolitos que circulan de la sangre provienen de todo el intestino y la microbiota intestinal. Entonces son estos mismos componentes que, dependiendo del color, nos va a mostrar la alteración del metabolismo que se está dando, ya sea hígado, riñón, páncreas, etc. Bueno, y aquí vemos la cartografía ya más en detalle. Esta cartografía es de Ellen Tart Jensen, que es la nuera de Bernard Jensen, y más bien es ilustrativa para que se dé cuenta cómo nosotros, por ejemplo, podemos evaluar incluso todo lo que es hipotálamo, hipófisis, y que empezamos a entender la regulación del cuerpo mediante un todo. Bueno, siempre a la gente le encanta un poco la ciencia y la misma ciencia tratando de validar las cosas. Un día encontré maravilloso encontrar valga la redundancia, este paper que dice los ojos como la ventana del alma. O sea, la ciencia tratando de ver si realmente es la ventana del alma, de los ojos, como se dice. Y ahí nos dimos cuenta que mirar es un comportamiento humano fundamental, como aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales y sociales, que en el fondo comprendieron y dijeron, sí, o sea, en el fondo sale esa esencia por medio de nuestros ojos. Y este paper que está abajo dice que el punto de inflexión de la animación, cómo, cuándo y dónde percibimos la vida de un rostro.
¿Qué es lo que hicieron acá? Muchas personas hicieron mirar a maniquíes, y los maniquíes tenían puestos ojos que eran fotos de ojos reales, ¿ya? De personas reales, y había otros ojos que eran iguales a los reales, pero de computador, eran creados por computación. Y lo que descubrieron que las personas podían distinguir los ojos humanos de los ojos no reales. Entonces tenemos esa capacidad de percepción de darnos cuenta de quiénes son la persona que distinguir entre un ser inmaterial y una persona. Bueno, así igualmente la ideología, hoy en día hay mucha investigación, gracias al procesamiento digital de la imagen, la biometría ocular, se han ido validando muchos aspectos a nivel científico. El otro día conversaba con una enfermera y me decía, Francisco, pero que estuve buscando y no hay información científica. Y yo le dije, mira, deja compartirte mi carpeta, abrí una carpeta con más de 200 artículos científicos. Porque en el fondo, nosotros también nos validamos, por ejemplo, de la optometría, de la oftalmología, porque si yo estudio el ojo, y resulta que hace un par de años se dieron cuenta en Japón y China que a mayor cantidad de anillos de contracción hay mayor probabilidad de tener glaucoma. Y eso lo leo y al otro día atiendo a un paciente, veo, lo pongo en práctica, papá y hermano con glaucoma, y la señorita con una cantidad de arcos de contracción. Y ahí uno cuando dice, wow, y lógicamente tengo que valerme de esas ciencias, y yo tengo que apoyarme de todas las ciencias que van a apoyar esta ciencia que se supone que es más empírica. Si hablamos de la historia, es cosa de comprender que estamos los seres humanos conectados desde siempre con la mirada, los monos, todos los seres de alguna forma se conectan con la mirada. Los chinos, como bien les explicaba, a través de los ojos podían ver el estado de ánimo de las personas, la salud en general con una sola mirada. Y también quería hablar de los egipcios. Los egipcios tienen como un símbolo el ojo de oro, ¿cierto? El ojo que todo lo ve. Se dice que los egipcios estudiaban 10 años para, de alguna manera, encaminar un hemisferio por medio del trabajo de ese hemisferio. Por ejemplo, trabajaban todo lo que era el mantra, ¿ya? Que estimulaba toda la parte vocal, la razón, y que era la estimulación del hemisferio izquierdo. Pero también estaba el yantra, que era el dibujar, la creatividad, la expansión de la creatividad, y eso lo que hacía era unificar hemisferios. Y he puesto este logo de lágrima terapia porque todo esto yo lo aprendí gracias a mi padre. Yo a los 15 años tuve la oportunidad de conocer la iridología y desde ese entonces la estudié y me fasciné en ello. Y mi padre ya era iridólogo hace 45 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él descubrió que las lágrimas, a través de tomarse nuestras lágrimas, creaban nuestra unificación de hemisferios. Porque si yo me tomo esas lágrimas que vienen desde mi propio ser, desde mi propia alma, que bien se ha descubierto científicamente que las lágrimas de emoción son totalmente distintas a las lágrimas de picar cebolla. Las lágrimas de emoción tienen una encefalina, o sea, un neurotransmisor que se llama leucina encefalina, que es tan poderoso como la morfina en sus cantidades. Entonces, él ocupó el ojo de oro como su logo porque en el fondo, aparte de este conocimiento, de integrar el conocimiento, él decía que nosotros deberíamos compartir nuestras lágrimas. Por eso hay una lágrima que va a nuestro ojo, o sea, la anatomía es perfecta y va a nuestra boca, pero hay otras que se van con el aire, y él decía que eso lo podíamos compartir y que de alguna forma con eso unificamos conciencia. Y elevamos la conciencia, que hasta el día de hoy yo creo que él, en su gran percepción, fue muy asertivo con estos descubrimientos. Pero bueno, la iridología clásica, que la vemos en todos los libros, se le atribuye a Ignaz Bohr-Pexley, que cuenta que hay muchas versiones, porque ustedes entenderán que la historia muchas veces se tergiversa, pero todas convergen en que él tuvo como niño un descubrimiento muy maravilloso, que cuando a una lechuza se le quebró una pata, él vio que inmediatamente se le creó una lesión. Y a medida que esa patita, esa una lesión en su ojo, ¿cierto? En su iris, porque como era lechuza de ojo grande, lo pudo observar. Entonces, él se dio cuenta que a medida que iba sanando, empezó a desaparecer esta marca hasta que finalmente quedó un tejido cicatrizante. Y eso
fue como una explosión en su mente porque ya tenía una orientación por la medicina y tuvo la oportunidad de trabajar. De hecho, en la guerra húngara él estuvo preso e incluso hasta los mismos detenidos pudo observar el iris. Entonces, él es un gran personaje. Sin embargo, hay otros personajes que también se le atribuye mucho el aporte a la ideología. Estamos hablando de esto hace 230, 240 años atrás. Bien, vamos a tocar un poco algunos temas técnicos de ideología para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Ya sabemos que por medio del iris podemos acceder a ver ciertos órganos, el cuerpo en general. Existen lo que son las constituciones ideológicas y la más básica parte del color, ¿ya? Y cuando hablamos de los colores de los ojos quiere decir que cierto color va a tener una cierta tendencia, porque es la genética, ¿cierto? Los ojos azules le llamamos ojos linfáticos, que va a estar en relación con la linfa y la falta de descongestión de esta y también el sistema inmunológico. Pero ojo, que no es como una persona linfática, es una persona baja de defensas, no. Hoy día bien sabemos que todas las mucosas de nuestro cuerpo están conectadas por un sistema que se llama MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas, y que cuando entramos al mundo de la microbiota intestinal entendemos que el 70% de este tejido está en el intestino, y de ahí que es tremendamente relevante la mucosa gastrointestinal para el equilibrio inmunológico de todas nuestras mucosas. De allá que los linfáticos, los ojitos azules más que algunos hay acá, que de pronto son buenos para la rinitis, la cistitis, problemas bronquiales, y eso pasa en la familia, alergias, que de alguna manera van por generación en generación. Bien sabemos que el ojo azul es una falla genética, ¿ya? Porque el ojo original era un ojo café, ¿ya? Y resulta que cuando los pueblos que vivían en el centro de la Tierra, más en el meridional central, lógicamente por mayor contacto del sol, mayor melanina por protección, y estos iris de alguna forma tienen una tendencia hematógena, si quiere decir que sus desequilibrios pueden estar en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que ciertas culturas migraron a otros lugares más altos en el planeta, donde casi ya no había sol. Entonces de ahí que se produce una falla genética donde ya no necesito la melanina. Imagínense esos países nórdicos donde el día dura un par de horas. ¿Entiende? El cuerpo perdió esa capacidad evolutivamente, eso sí, de producir melanina. Y ya tenemos los mixtos, que es una mezcla entre ambos. Ya, por lo general, si se dan cuenta, este que es mixto igualmente tiene una constitución linfática, podemos ver. A veces en los ojos café, que no es en el caso, hay unos rosarios linfáticos que se ven acá. Y yo les digo a los pacientes, usted viene de familia de ojos azules, y quedan sorprendidos porque el ojo es totalmente café. Claro, le muestro y hay signos que de alguna manera a mí me evidencian esa conexión genética con nuestro pasado. Bueno, y los mixtos, que se le llaman mixtos o digestivos o biliares, quiere decir que sus desórdenes parten a nivel gastrointestinal. Aunque hoy en día entendemos que, como bien Hipócrates decía, que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, entendemos que de aquí parte todo. Y en el fondo juega un rol tremendamente importante. Pero cuando ya vemos estas tendencias genéticas, quiere decir de que nosotros tenemos que fortalecer el sistema linfático. Ejercicio más intenso, evitar quizá el exceso de lácteos, de carbohidratos, y ya con eso esa persona va a empezar a comprender de que tengo que fortalecer mi sistema inmunológico, pero no como mis defensas como se suele entender, sino que aportar drenaje, por ejemplo saltar, mover la linfa. Cómprese una cama elástica y si usted no tiene los ojos azules y quisiera de alguna forma reducir el tema de las alergias y todo eso, cómprese una cama elástica. Recuerdo con mi señora en un congreso en España, había una naturópata de 90 años y nos encontramos en el hotel saliendo, me dijo, no, vengo de saltar en la cama. ¿Y cómo de saltar en la cama? 90 años. No, pero es que yo movilizo la linfa. Ah, y ahí yo, así como, ya, uno tiene que adquirir esos conocimientos. Fue muy anecdótica.
Quise poner estos dos ojos, entendemos que aquí hay un linfático, aquí tenemos un mixto, pero cuando hablamos de las constituciones también hablamos de la calidad del tejido. La calidad del tejido me va a hablar la fuerza constitucional que tiene cada persona. Siempre pongo de ejemplo, si tenemos dos mesas, ¿ya? Bien sabemos que el roble es una meta compacta, firme, hace una madera muy resistente. No así el pino, que tiene una meta un poco más abierta, ¿cierto? Y yo siempre digo, si tenemos dos mesas, una de roble y una de pino, y les damos buen cuidado, van a durar toda la vida. Pero si las maltratamos, ¿quién va a pagar más las consecuencias? El pino. Sin embargo, en clínica, porque hay que entender que todos estos conocimientos son más bien académicos, profesionales, pero en la clínica no quiere decir que llegue una persona de este iris y de alguna manera es una persona súper débil. No, porque pasa y decir, oiga, profe, pero usted me habla de un tejido conectivo débil, pero en el fondo la persona es deportista, saludable, sana y viene por una unión carnal. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo, esta persona, cuando empieza la enfermedad producto de la vejez, de la degeneración, es ahí donde va a empezar quizás a manifestarse estos signos. Entonces, cuando yo veo un signo, eso me va a manifestar cómo ese órgano se va a comportar en la enfermedad. Entonces, eso es tremendamente importante porque, en el fondo, a esta persona que es un tejido conectivo débil y es sana, va a llegar un momento que a lo mejor va a llegar a consulta con un pequeño dolor articular y ahí ya sabemos que tenemos que empezar a fortalecer su tejido conectivo, ya el ejercicio va a ser muy importante. Sin embargo, esta también tiene algunas complicaciones, porque imagínense, ¿qué es lo que pasa cuando hay una persona con excelente tejido conectivo o constitución o la fibra como la vemos? ¿Sí? Es cosa de mirar que hay una mejor constitución. El problema está en ellos que cuando la enfermedad penetra es cuando cuesta mucho más sacarla. O sea, tienen tendencias más crónicas. ¿Por qué? Porque en el fondo la enfermedad hizo mucho más esfuerzo para penetrar. ¿Se entiende? Entonces, esto nos enseña en la clínica que, por ejemplo, yo siempre digo, hay un futbolista que en el área de la rodilla, bueno, aquí en zona escurecida, no hay nada, fantástico, ha tenido varias lesiones, en el fondo tarde o temprano por esa lesión igual va a manifestarse un desequilibrio, pero si hay otro deportista que aquí tiene una laguna en la rodilla, a mí me dicen que este la va a pasar peor que el otro, ¿entiendes? Y que en el fondo necesita un tratamiento más profundo, más completo, más tiempo, más fortalecer. Entonces, la iridología es eso, nos va a dar la orientación de cómo podría reducirse la enfermedad. No quiere decir que diagnostiquemos porque vemos esto, ¿no? Porque lamentablemente acá en Chile el diagnóstico lo da, o sea, no es que sea lamentable, pero el diagnóstico lo da un médico. Nosotros evaluamos en su totalidad. Iridología del sistema digestivo. Esto ya es tremendamente importante porque cuando nosotros miramos el iris tenemos lo que se conoce la banda nerviosa autónoma o la banda nerviosa neuroglandular, ¿ya? Hoy en día ya bien sabemos, cuando yo descubrí el mundo de la microbiota intestinal hace 10 años, yo dije, ¡eureka! 10 minutos, fantástico. Vamos a explotar estos 10 minutos. Cuando descubrí que la microbiota intestinal de alguna manera corroboró lo que decían los precursores de la medicina natural, todos le dieron mucha importancia a Hipócrates, dice que la muerte comienza en el intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que en el intestino converge el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y es desde donde también se nutre todo el organismo o donde también se ensucia todo el organismo. En medicina natural nosotros tenemos la teoría emuntorial, los órganos de limpieza, que al final trabajan para limpiar la sangre, y esa era la filosofía clásica. Es la sangre la que se ensucia y la que tarde o temprano no lleva los nutrientes ni la oxigenación como corresponde a los órganos. Hoy en día le sumamos esto, pero también empezamos a entender que cuando nosotros miramos esta corona nerviosa intestinal, también sabemos que es la forma como está constituido el colon y las paredes intestinales. Entonces, cuando vemos esto y vemos pigmentaciones, suciedad, y en este caso clínico que traje acá, que
literalmente esta persona tenía un cáncer colorectal. Fíjese, acá está transverso. Imagínense que aquí estamos viendo una persona de frente, su ojo derecho y su ojo izquierdo, igual como nosotros. Colon ascendente, transverso, transverso, descendente, sigmoide, recto, alto. Claro, esto usted me va a decir, oye, pero usted me dice que el iris no cambia. No, si esto está aquí desde que ella nació. Pero mire la pigmentación y mire cómo se ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque una persona que sufrió toda la vida estreñimiento. Y ahí podemos conectarlo con la parte psicoemocional, porque es una persona que le costaba mucho soltar y cuánta cosa, pero en el fondo, ese ensuciamiento, tarde o temprano, ese caldo de cultivo que se generó ahí terminó generando un cáncer. El otro día estaba en una charla de oncología y decían que el 70% del cáncer de mamas es al lado izquierdo. Levantó la mano, ¿por qué? Genética. Le dije, y no puede haber una explicación, me levanté, ¿y qué es lo que pasa? Que en el fondo, bien sabemos cuando entendemos que este 70% del sistema inmunológico está en tejido linfoide y es el lado izquierdo el que siempre está más sucio, más constipado. ¿Cuánto no le ha pasado que tienen problemas de colon siempre en el lado izquierdo el que más molesta? Por conexión linfática se produce una alteración en algún ganglio linfático en el lado izquierdo, por alteración linfática hay una conexión directa con la mama izquierda. Y no solo eso, cuando miramos el iris también observamos la pupila. Ya la pupila es tremendamente importante porque nos va a hablar de toda la parte psicoemocional de la persona también. Cuando hay pupilas que están deformadas y que vienen desde la niñez, eso está en estrecha, o sea, si vienen, no de la niñez, en realidad viene desde la vida intrauterina, y eso hace personas que emocionalmente son más intensas, pupilas más pequeñas, personas que son más espirituales, más profundas, más lógicas, pupilas más grandes, personas más extrovertidas que quieren comerse el mundo. Entonces, cuando nosotros miramos esto y yo evalúo esta corona nerviosa y que está, se ve blanca y así, y con este color porque está sobrelevada, empiezo a ver que esta persona tiene desórdenes no solo inmunológicos, sino también endocrinos, entendiendo que este es el gran sistema neuroglandular que desde acá controla todo, por vía eléctrica y por vía endocrina. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entender a este ser y empiezo a abordarlo desde el punto de vista que yo estoy viendo en su ojo. ¿Siempre fallan estas cosas? Ahí. Bueno, en conclusión, la importancia de la iridología está determinada por ser un diagnóstico integral, que ve a la persona como una unidad funcional, como un todo. Ya, como bien les dije, por medio de la pupila entendemos aspectos psicoemocionales, el movimiento de la pupila. Por ejemplo, esto es un tips que cuando las personas, por ejemplo, tienen parásitos intestinales, uno pone luz y la pupila debería quedar en miosis. Y cuando esa miosis empieza y la pupila sigue, ahí hay un desorden o cardiovascular o un desorden a nivel parasitario. ¿Por qué? Porque estos parásitos están cambiando la homeostasis eléctrica que se refleja en la homeostasis del cerebro y a la vez en la homeostasis eléctrica de la pupila. Entonces, también permite observar qué órganos o zonas presentan mayor debilidad y deben ser tratadas mediante técnicas naturales para estimular la inmunidad natural. Y he puesto un niño acá por lo mismo, porque en el fondo es muy importante comprender cuál es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos. Por último, una reflexión. Esto lo escribí en un libro que estoy escribiendo. Creo que esta es la primera página. Dice, vivimos en esta vida dentro de un mar de energías. La vida de cada persona transmite comunicación desde los ojos. La luz del yo más interno de cada ser se irradia hacia afuera, conectándose e intercambiando su propio espíritu con la de otras criaturas vivientes. Este intercambio de espíritu que brilla de una vida a otra representa la comunicación más cercana que experimentamos entre nosotros. También recibimos luz del mundo externo. Y entre paréntesis, hoy en día que se ha estudiado mucho el ciclo circadiano, Chandin Panda, científico tremendamente importante, hoy día sabemos que mirar los rayos infrarrojos del amanecer o del atardecer estimula la melatonina cerebral, serotonina, y que de alguna manera va a tener una influencia en todo el organismo.
¿Ya? Entonces esa luz, de alguna manera, nos ha iluminado, por decir de una forma, en nuestro interior. También recibimos luz del mundo que incorporamos a nuestro ser, a medida que nuestra visión del mundo ocurre ante nuestros ojos. Momento a momento, cada segundo. Este espectáculo de luz y color nos inunda, bañando cada célula de nuestro ser con energía y vitalidad. Ahora bien, los ojos son el umbral de dos vías. La energía se mueve hacia adentro o hacia afuera. Ahora la pregunta, y aquí yo los dejo con esta pregunta. ¿Qué tan abierta está esta puerta de entrada? ¿Damos la bienvenida a la luz y a la energía del mundo? ¿Irradiamos calidez y amor desde nuestro espíritu y corazón a quienes conocemos? Finalmente, quien sepa ver tu alma a través de tu mirada, sabrá cómo es tu corazón. Está la carrera de naturopatía, hay distintos diplomados, también yo hago el próximo año la cuarta versión del diplomado de hidrología. Agradezco su atención y una muy bonita mirada para todos.